Bienvenidos amigos, amigas, estamos en un episodio que es pues muy diferente a lo que usualmente hacemos en el canal. Quisimos, leímos al respecto del caso y fue un tema en el que pues quise ver si se podía como hacer una charla y la señora Lorena Gutiérrez aceptó la plática y bueno, antes que nada, muchas gracias por venir acá al estudio y creo que me parecería un poquito más, ¿qué será? Me parece mejor si usted nos platica quién es usted, señora, y cuál es la razón de por qué ha estado aquí en Ciudad de México últimamente. Okay. Pues yo soy Lorena Gutiérrez Rangel, soy mamá de Fátima Barinia Quintana Gutiérrez. Mi hija fue asesinada el 5 de febrero del 2015 y pues causa y efecto del feminicidio de mi hija Fátima, nosotros tuvimos que ser desplazados del lugar donde vivíamos. Esto pasó en el Estado de México, en la parte alta de la montaña, pertenece a Lerma. Yeah. Tuvimos que irnos del lugar por amenazas de muerte. Posteriormente a esto, nos dieron un segundo desplazamiento como medida de protección en Monterrey, Nuevo León. Ya puedo hablar del lugar. Y pues allá estuvimos 4 años yendo y viniendo para venir aquí al Estado de México a ver el caso de mi hija Fátima. Y las organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Instituto de Derechos Humanos y Democracia, que son quienes traen el caso de mi hija, pues yo tenía que venir entre el Estado de México y la Ciudad de México desde Monterrey a seguir el caso de mi hija. Sí. Por este motivo estábamos viviendo allá, en una medida de protección, y el 24 de noviembre del 2020, mi hijo Daniel, que era estudiante de la Prepa 2 de la Universidad de Nuevo León, él tuvo un dolor abdominal en la boca del estómago que le empezó con un cólico desde el día 20 y le fue progresando 21, 22, el 23 vamos a 4 hospitales allá en Monterrey, Nuevo León. Nosotros no teníamos acceso al sistema de salud, nos decían que porque teníamos que mantener un perfil bajo. No teníamos tampoco acceso a una credencial de elector de Monterrey. No teníamos, mi esposo y mi hijo no tenían, mi hijo Omar, porque estábamos, mi hijo Omar, mi esposo, mi hijo Dani y yo allá. Entonces no tenían derecho a una licencia, ni a un trabajo como debe de ser, ¿no? Porque todo esto les limitaba, todo porque teníamos que mantener este perfil bajo allá. Y pues mi hijo Dani, que era cuando llegamos allá, pues era un niño de 12 años, que para él era muy difícil esta situación, ya que cuando asesinaron a mi hija Fátima, pues él y yo la encontramos en aquel lugar. Y fue algo pues que él no pudo superar, que él tenía 10 años y ver en ese lugar a su hermana, y después de esto, él tener que irse una vez del lugar donde él nació, donde él tenía sus vínculos afectivos, pues fue muy difícil para mi hijo Daniel, y sobre todo llegar a un estado al que él no conocía, y tener que volver a ser amigos y tener todas estas limitantes, ¿no? A la educación, a la alimentación, a la salud, o sea, todo. Era estar violentando continuamente los derechos de él. Él continuamente nos preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué, mamá? ¿Por qué me tengo que esconder? ¿Por qué tenemos que escondernos? ¿Por qué tengo que vivir yo esta situación? ¿Por qué no puedo salir con libertad como todos? ¿Por qué tengo que vivir como prisionero dentro de mi propio país? Nosotros no le hicimos nada a nadie. Fue a Fátima la que asesinaron, mamá. Nosotros no hicimos nada. Pues como padre es muy difícil que tú le digas, o sea, le expliques, se lo explicas y sobre todo él lo ve y lo vive día a día, ¿no? Pero siempre los jóvenes, los niños cuando van entrando a la adolescencia te preguntan, y es muy difícil para ellos estas situaciones, sobrellevar todo esto.
Y pues Daniel, ese 20 de noviembre empezó con ese dolor en la boca del estómago. El 23 lo llevamos a 4 hospitales, el materno infantil de Guadalupe en Nuevo León. Ahí nos dijeron que no lo podían atender, que porque él ya contaba con 16 años y que la edad límite para atender en ese hospital a un niño eran 15 años, 7 meses, pese a que yo les dije que mi hijo tenía del dolor fuertísimo desde el día 20, que ya no comía, que estaba vomitando, que tomaba solo agua y suero, que no tenía nada en el estómago. Ellos no hicieron caso. Bajaron, primero nos hicieron el test del COVID y todo, y me dijeron que Dani estaba perfectamente de oxigenación y que pues que sí lo iban a atender. Le tomaron sus signos, pero bajaron 3 médicos y ellos me dijeron que no, que ya rebasaba la edad límite. Esto por la edad nada más. Ajá, y que no lo iban a atender. Okay. Pues ni modo de esperarme, ¿verdad? Yo Claro. viendo la situación de mi hijo, le avisé a mi esposo que estaba en la puerta de urgencias esperándonos, y pues nos salimos con Daniel y nos fuimos a un hospital privado que se llama el Hospital San Vicente, también en Monterrey, Nuevo León. Y de esta manera, llegando al Hospital San Vicente, mi esposo pagó la consulta, nos atendieron, pero nos dijeron que era un hospital COVID y que no tenían para administrarle a Daniel, porque supuestamente el doctor, sin tocarlo, sin pesarlo, sin medirlo, sin subirlo a una mesa de exploración, él solo con verlo dijo que Daniel tenía una fuerte crisis de ansiedad, que lo iba a mandar al hospital universitario y que allá sí tenían ansiolíticos y antidepresivos, que era lo que necesitaba mi hijo. Okay. Yo le dije que no al doctor, que lo revisara, que Daniel tenía un dolor abdominal. Le dije a Daniel que le explicara, y Dani también le dijo, pero él no nos hizo caso. Él rotundamente dijo que en el hospital no se podía quedar Daniel porque era un hospital COVID, y que Daniel no tenía COVID y que posiblemente lo contagiarían, que mejor, y que es más, que ellos no tenían ansiolítico y antidepresivo, y que en el hospital universitario, que ahí lo iban a atender. Fue lo mismo que en el primer hospital. Nos fuimos nuevamente con mi esposo hacia el universitario, llegamos a este hospital, le tomaron los signos a Daniel, entregué lo que ya me habían dado en los hospitales anteriores, y una señorita lo pasó, el filtro. Una enfermera dijo que yo no podía pasar porque estábamos en tiempo de COVID, lo pasó a Daniel. En eso regresó mi esposo de haber dejado el carro en el estacionamiento del hospital universitario y me preguntó por mi hijo. Daniel era un joven de 16 años que medía 1.90, que pesaba más de 90 kilos, mi hijo. Y mi esposo me dijo, ¿en dónde está el niño? Para nosotros era nuestro niño, claro. Era mi niño el más chiquito. Sí. Y me dijo, ¿dónde está? Y le dije, se lo llevó la enfermera, pero no me dejó pasar. Y mi esposo me dijo, pásate, porque estábamos oyendo a personas que decían que ya tenían días y no les daban informes. Me dijo mi esposo, pásate, velo a buscar. Y yo me brinqué el filtro y me fui corriendo por el pasillo. Venía una doctora y me dice, ¿usted es la mamá de Daniel? Y le dije, sí, y me dijo, venga. Llegué al consultorio donde estaban atendiendo a Daniel, supuestamente atendiéndolo, estaba sentado en la silla de ruedas, no lo habían subido a ninguna mesa de exploración. Yo le pregunté a Dani, ¿ya les dijiste en dónde te duele? Y él me dijo que sí. La doctora me dijo que Daniel no tenía un dolor abdominal, que tenía una fuerte crisis de ansiedad. Yo le dije, no, doctora, mi hijo tiene un dolor abdominal. Empezó desde el 20 y le fue progresando hasta hoy. Daniel tiene sin comer desde el 21, 22 y hoy solo toma suero y agua. Ella me dijo que no, que Daniel tenía una fuerte crisis de ansiedad, pero que ellos no tenían ansiolíticos y antidepresivos, que lo iban a mandar a un hospital donde le iban a poner el ansiolítico y el antidepresivo, y me dio una hoja con el nombre del hospital. El hospital era el Hospital Psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires, en Monterrey, Nuevo León. Yo le dije que no, que por favor lo revisaran, que Daniel tenía el dolor, que vieran cómo estaba respirando, que eso no era normal. Y me dijo que no,
que era crisis de ansiedad. Nunca lo tocaron, nunca lo revisaron, nunca le hicieron ningún tipo de estudio. Máxime que Daniel era estudiante de la universidad y ese era el hospital universitario. Me dijeron que no. Fue así como me volví a salir con Daniel, con la silla de ruedas del consultorio, y me salí. Afuera estaba mi esposo ya con una licenciada de la Comisión de Víctimas de Nuevo León. Uh-huh. Cuando salimos, ella nos dijo que ella nos iba a llevar hacia el hospital psiquiátrico porque nosotros no conocíamos. Sí, claro. Le dijimos que sí. Nos fuimos atrás de ella, mi esposo en el coche con Dani. Dani todo el tiempo se levantó de la silla y caminó y subió al coche. Nos fuimos hacia el hospital. Llegamos igual al hospital con esta licenciada, era trabajadora social, pero era licenciada. Y llegamos con ella al psiquiátrico. Del filtro no la dejaron pasar a ella ni a mi esposo, solo a Dani y a mí. Cuando entramos al consultorio fue lo mismo. El psiquiatra me dijo, sin tocar a mi hijo, que mi hijo tenía una fuerte crisis de ansiedad. Yo le dije, no, doctor, por favor, Daniel tiene un dolor abdominal. No, señora, me dijo, no, usted nunca ha tenido una crisis de ansiedad. Le dije, por supuesto. ¿Sabe lo que es? Le dije, por supuesto que sé lo que es. Pero yo no vomito. A mí no me duele la boca del estómago. Y a mi hijo sí. No, señora, dice, pero es diferente. Le digo, no, doctor, vea la manera que tiene de respirar. Yo he tenido ansiedad, he tenido ataques de pánico, pero jamás como Daniel. Así como ustedes dicen, no me pasa lo que a mi hijo. No duro días vomitando y con el dolor en la boca del estómago, sin probar nada, no, doctor. Y me dijo, no, señora, dice, Daniel tiene una fuerte crisis de ansiedad. Le vamos a administrar ansiolítico y antidepresivo. Dice, pero dígame cuánto pesa y cuánto mide. Le digo, doctor, ahí tiene usted una báscula. Uh-huh. Y estaba enfrente de nosotros la báscula. Daniel se puede parar perfectamente, usted lo puede pesar y medir. Y me dijo que no, que yo le dijera. Le digo, es que hace bastante, desde que entró a la prepa que le hicieron su médico. Ajá, su examen médico. Su examen médico, y ahí fue donde yo lo llevé. Le digo, él medía 1.87 y pesaba 90 kilos, pero Daniel ya está más grande. Él estaba entrenando en el equipo para entrar al equipo de fútbol americano de la universidad. Él era defensa. Entonces, le digo, Daniel ya está más alto y Daniel ya pesa más. No me hizo caso. Habló a enfermeros, se llevaron a Dani, y cuando regresé, cuando se salieron, y cuando él regresó me dijo, ahora sí puede decirme a usted por qué su hijo está así. Le digo, no, yo no soy doctora. No, señora, pero cuénteme los motivos. Le digo, mire, doctor, si usted quiere que yo le cuente lo que le pasó a Fátima, pues solamente dígame. Siempre ha sido muy revictimizante. Claro. Entonces, pues le tuve que narrar lo de mi hija y él me dijo, ¿ya ve? ¿Tengo o no tengo razón? Ese es el motivo por el cual. Le dije, no, doctor. Daniel tiene un dolor abdominal. Daniel no es una crisis de ansiedad, pero no me hicieron caso. En un momento yo le pregunté si se iba a quedar, me dijo que no. Me dijo que me levantara, pasamos a donde tenían a Daniel, ya le habían administrado ansiolítico y antidepresivo. Jamás me dijeron qué dosis. Se levantó Daniel por su propio pie, se subió a la silla de ruedas y nos volvieron a sacar. No sin antes darme una receta, porque me dijo que mi hijo iba a tener un tratamiento por 1.5 años con ansiolíticos y antidepresivos, sí, que al siguiente día regresara por ellos, que me los iban a regalar. Yo le dije que sí. Me salí con Daniel, nos salimos, un enfermero se llevó la silla con Dani y nos sacaron hasta el filtro. En el camino, Dani todavía se levantó y se subió al coche. La licenciada ya no estaba con mi esposo, estaba mi esposo solo. Nos fuimos a casa. En el camino, Dani perdió completamente la conciencia. Dani estaba completamente sedado, ya no respondía. Llegamos a casa, solo estuvimos 20 minutos en casa. Sí. Cuando mi esposo me dijo que mi hijo ya estaba peor, que regresáramos al universitario, y regresamos al universitario, pero en compañía de mi yerno y de mi hijo Omar, porque ya no podíamos con Dani. Dani pues era demasiado, claro, y ya estaba todo, ya no tenía control, mi hijo, sí, pesaba demasiado. Con trabajo lo subimos al coche entre todos y nos fuimos al universitario. Llegamos y nos dieron una silla de ruedas, entre todos sacamos a Dani.
Dani tenía muchísima dificultad para respirar y se quejaba horrible aún dormido. Nos metimos, mi esposo y yo, corriendo por el pasillo sin hacer caso de nada, y venían atrás de nosotros. Nos interceptaron un doctor y una doctora en el pasillo que no los habíamos visto. Ellos no fueron los que atendieron a Dani. Y me dijeron, señora, yo les dije, por favor, vean cómo está respirando mi hijo, está completamente sedado, ya no responde. La doctora me dijo que no, que me regresara a mi casa, que tenía que esperarme a que Dani le hiciera efecto todo esto. Y le golpeaba el hombro y le decía, Daniel, despierta, Daniel, responde, Daniel, la vida continúa, tienes que despertar, tienes que echarle ganas. Y a mí me dijo que me iba a recomendar un grupo de regresiones y sanaciones espirituales. Yo le dije que se callara porque no sabía lo que estaba diciendo. Se metieron a un privadito que tienen a un lado él, la doctora y el doctor, no sé qué dijeron, y regresaron. Y nos dijeron a mi esposo y a mí que no lo iban a atender, que no, que nos esperáramos en casa que le hiciera efecto, que era una fuerte crisis de ansiedad, no sé de dónde, porque a nosotros nadie nos conocía, no tenían un historial médico de Daniel como para estar hablando y diciendo todos lo que nos decían. Nos regresamos con Dani y pues mi hijo ya era 24 de noviembre, mi hijo solamente estuvo unas horas. Llegó otro doctor que nos envió el alcalde de Nuevo León a casa. Y él dijo que lo sentáramos, que tratáramos de darle agua, que lo moviéramos. Mi esposo le preguntó si lo podían bañar porque mi hijo ya no tenía control de sus esfínteres. Sí. Y el doctor le dijo que sí. Él nos prometió regresar al siguiente día para hacerle un análisis a Dani y ingresarlo en un hospital. Claro. Pero que teníamos que lograr que Dani despertara un poco. Y le dijimos que sí, le estuvimos dando agüita, él nos ayudó, se fue, inmediatamente lo metieron a bañar y Daniel se murió. Daniel se murió, Daniel dejó de respirar, vomitó sangre por nariz y boca, por todos lados. Mi hijo vomitó sangre. Mi esposo y mi yerno y mi hijo lo pusieron en la cama para tratar de darle ayuda, tratar de resucitarlo. No pudieron, Daniel se murió. Mi niño se murió en la cama enfrente de todos nosotros. Él explotó. Fue así como violentaron por segunda vez nuestros derechos, sí, los derechos al interés superior del menor. Fue así como destrozaron nuevamente nuestra vida. Fue así como el Estado mexicano violentó el interés superior del menor de mi hijo. 5 años revictimizando a Daniel, negándole el acceso al sistema de salud, negándole el perfecto acceso a la educación, a la alimentación, a la libertad. Violentaron los derechos de toda la familia de Fátima. Después del feminicidio de Fátima tuvimos que vivir todas las violencias, sí, que ustedes se puedan imaginar en nuestro propio país. Yo en sí agradezco al documental 499, a Rodrigo Reyes, por habernos dado la oportunidad de visibilizar el caso de Fátima, de trascender, claro, con el caso de mi hijo, de que todo el Estado mexicano y en otros países se den cuenta de la violencia que estamos viviendo en nuestro país, que no solamente la violencia es por feminicidio, por trata, por secuestro, por pederastía, todas las violencias que estamos sufriendo, y sobre todo las personas que las sufrimos somos, como dicen, ¿no? Somos los más humildes, porque esto no pasa en las esferas altas, ¿verdad? Claro. Toda esta gente que está encargada, pues, de darnos a nosotros el perfecto acceso a la verdad y a la justicia, no lo hacen. Hacen esto, revictimizan y nos siguen asesinando a nuestros niños. Gracias a estos documentales, ojalá y la sociedad, ¿no? La sociedad más que nadie, pues, entienda un poco, sea sorora, empática, ¿no? Sí. Y que nos ayuden por lo menos a compartir. Viendo este documental se van a dar cuenta
lo que es nuestra realidad, que hoy le pasó a Lorena y le pasó a todos y cada uno de los que estamos en este documental, claro. Le pasó a Fátima, le pasó a Daniel, pero que le puede pasar a cualquiera, que todos estamos expuestos, ¿sí? Y que todas estas violencias que ejerce el Estado mexicano lo va a seguir haciendo mientras nosotros sigamos callando, que también el silencio asesina. Claro. Que seguimos muriendo, que siguen nuestros hijos siendo asesinados, porque no mueren, son asesinados, porque mis hijos no murieron, me los arrebataron, y de la peor manera. Ojalá y en algún momento también todas las mujeres podamos salir de casa y tener la certeza de que vamos a regresar con vida. Claro. Tenemos los mismos derechos, porque todos somos seres humanos, y el principal derecho de todo ser humano es el derecho a la vida, ese derecho que le violentaron a mis 2 hijos, ese derecho que le negaron a nuestros niños y que le siguen negando, y que todo nuestro sistema de impartición de justicia es omiso, corrupto e indolente, y que no son tontos, se hacen. Y que ojalá y en algún momento termine todo este sistema patriarcal que vivimos dentro de todas estas grandes lugares de procuración de justicia en nuestro país. Claro. Señora, el feminicidio ocurre en 2015. Sí. Y son 3 quienes perpetran el crimen. Ustedes los entregan a la policía y uno de ellos es puesto en libertad. No sé si inmediatamente o bueno. Sí, el 5 de febrero nosotros entregamos a los 3 asesinos de Fátima, gracias sí. a toda la comunidad que nos ayudó, claro. Gracias a la comunidad de la Lupita Casas Viejas sí. y los pueblitos cercanos que nos ayudaron a detener a los 3 asesinos claro. de Fátima. Los entregamos, y el 19 de febrero del 2015, después de que ellos el 5 de febrero son ingresados a un hospital, al Hospital Adolfo López Mateos, allá en Toluca, los 3. Okay. Y el 19 de febrero es puesto en libertad el menor, porque la magistrada de menores no le pareció suficiente que todo un pueblo lo hayamos ubicado en el lugar, que hayamos encontrado la cubeta donde se lavaron con sangre, su ropa de ellos con sangre, sus playeras, sus pantalones, que ellos hayan estado ahí en su casa, porque era la casa de los 2 Atay de Reyes, Misael y Luis Ángel Atay de Reyes, ellos vivían ahí. El tercero, que es José Juan Hernández Tecruceño, pues era su amigo. Él tenía poco de haber llegado a la comunidad, sí. Pero Luis Ángel y Misael yo los conocía prácticamente desde que nacieron, conocíamos a su familia, pues es un pueblito pequeño donde todos nos conocíamos prácticamente, hasta en la manera de caminar. El 19 de febrero, por esta juez, esta magistrada de menores, que a ella no le pareció suficiente que todo un pueblo lo hayamos ubicado, lo hayamos detenido, hayamos entregado el cuerpo de Fátima, todas estas evidencias dentro de la casa de estos sujetos, sí. que de ahí se hayan sacado estos sujetos, que la sudadera de mi hija estaba a 12 metros enfrente de su casa de ellos, su dinero de mi hija, el cuchillo. Vamos, todo esto no le pareció suficiente a esta señora. Ella lo dejó en libertad. Él estuvo prófugo 2 años. Posteriormente, en la vinculación a proceso, solamente se vinculan a los 2 adultos, que es Luis Ángel Atay de Reyes y José Juan Hernández Tecruceño. Y el 8 de junio del 2017, por fin se les dicta sentencia. Estaban siendo juzgados a la par en la misma sala de audiencias, y la juez Janet Patiño García tuvo a bien dejar en libertad a José Juan Hernández Tecruceño, quien a nosotros se nos dijo que él pertenecía a la delincuencia organizada, que era narcomenudista, que pertenecía al cártel de Jalisco Nueva Generación. Ellos, su papá y su familia de ellos, me amenazaron dentro de la sala de audiencia, en presencia de esta juez Janet Patiño García. Ellos me dijeron: maldita perra, comienza a temblar, porque ya firmaste tu sentencia de muerte. A la juez no le importó, ella se salió. Yo, por recomendación de los MPs,
nos retiramos ese día de audiencia porque la audiencia iba a continuar, solamente era un receso. Entonces nosotros nos retiramos por consejo de los MPs para evitar esos roces de esta gente y esas amenazas. Nos fuimos a la fiscalía a levantar la denuncia por amenazas de muerte y en la fiscalía me dijeron que las amenazas de muerte no procedían hasta que me pasara algo. Los MPs no quisieron declarar a mi favor, pese a que ellos estuvieron, ellos claro. Escucharon. Sí. La custodia que llevábamos de judiciales tampoco quiso. Teníamos nosotros a una psicóloga que nos acompañaba, tampoco pudo declarar, solamente declararon otras personas que iban acompañando claro. A los MPs. Entonces ellos fueron nuestros testigos, pero eso fue lo que se me dijo. Y pues posteriormente a esto, pues a este sujeto, gracias a la intervención de la escuela Sierra Nevada, una escuela, como dijo Janet Patiño García, una escuela de renombre internacional, esta escuela proporciona un video. Y gracias a este video donde se muestra un sujeto que va entrando, sí. Que ellos dicen que es él, y el Sierra Nevada proporciona a su director administrativo que va a declarar a favor de este sujeto, a su trabajador, a su vigilante de la caseta de entrada al Sierra Nevada, también va y declara a favor de este sujeto, y todos los trabajadores de mantenimiento del Sierra Nevada van a declarar a favor de este sujeto. Entonces, gracias a todo esto, a esta intervención del Sierra Nevada, la protección que le da pues a un narcomenudista que supuestamente era un jardinerito, un jardinero que laboraba ahí en su escuela, un simple jardinero como ellos lo llamaban, pues esta juez Janet Patiño García el 8 de junio del 2017 lo deja libre y ella muy claro dijo, si no hubiese sido por el video que proporciona el Sierra Nevada, yo hubiera sentenciado a un inocente, y lo deja salir. Es como se nos da nuestro desplazamiento a Nuevo León. Sí. No podíamos estar en claro. El Estado de México ni en la Ciudad de México, y por seguridad nos sacan de aquí y dejan en libertad a este sujeto más de un año. Gracias al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues nosotros logramos una reposición de sentencia y se repone el proceso solamente por este video. Y se logra demostrar con peritajes que es un video ilícito, que lo editaron, que le cambiaron las fechas, que el sujeto que aparecía en el video no era él, pero pues cuánta vileza, ¿no? De parte de la Fiscalía y de parte del Sierra Nevada y de parte de la juez, haber dejado en aquel entonces a José Juan Hernández Cruceño libre y haber revictimizado de esa manera a mi hijo Daniel. Se logra demostrar todo esto y ahorita José Juan Hernández Cruceño el 12 de octubre fue sentenciado a prisión vitalicia porque se logró demostrar que el video era un video altamente manipulable. Hubo un peritaje de incidencias solares donde se demostró que si bien pudo haber sido el 5 de febrero, también pudo haber sido el 4 o haber sido el 3, el día que se editó ese video que se sacó. Ha sido mucho la revictimización y gracias a todo esto, a esta revictimización, al mal actuar de jueces del Poder Judicial del Estado de México, a MPs, es que ahora no está mi hijo Dani aquí. Sí. Daniel fue víctima también, como ya lo he dicho, causa y efecto del feminicidio de Fátima y víctima de todo este mal actuar de todas estas autoridades corruptas e ineptas, porque eso es, son corruptas, son ineptas, y espero que en algún momento el Estado mexicano responda. No sé de qué manera piensan que pueden reparar un daño como este. Yo tengo claro que Fátima y Daniel no van a regresar, pero espero que esto no vuelva a pasar, porque no puede seguir pasando. Las víctimas colaterales de los feminicidios, los niños huérfanos por feminicidio, ningún niño, ninguna mujer, nadie debe de sufrir como sufrieron mis hijos hasta el último aliento por preservar su vida, y no lo lograron. Espero que
en algún momento y en el futuro siga habiendo documentales como 499 que nos den oportunidad de hablar de la violencia que estamos viviendo en nuestro país, de la revictimización y del mal actuar de todo el Estado mexicano, porque es todo el Estado mexicano quien está actuando mal, y que en algún momento podamos prescindir de todos estos ineptos y corruptos, y que ya nunca más vuelvan a hacerle daño a nuestros niños. Ningún niño debe de sufrir como sufrieron Fátima y Daniel. Cuando inicia el tema de que tiene que ser trasladada a otro lugar, ¿qué pasa por la cabeza de una mujer que acaba de vivir todo este tema? ¿Cómo encuentra una esperanza para seguir? Pues cuando nos dicen que nos van a sacar, yo en lo único que pensaba era en la seguridad, en que mis hijos tenían derecho de tratar de volver a empezar. Daniel tenía sueños, mis hijas, mis nietos, mi esposo, mi hijo Omar, tenían sueños, y yo lo único que pensaba es que era una oportunidad para poder continuar. Jamás imaginé que iba a ser esto. Claro. ¿La sentencia de esta persona ya está o puede ser, la pueden rebatir o ya está confirmada? No, la sentencia no está confirmada. Justamente el 15 de febrero a las 11 de la el 15 de diciembre a las 11 de la mañana tenemos audiencia de ratificación de sentencia. Esperemos que sea una ratificación de sentencia pues favorable, ¿no? Sí. Que prevalezca la sentencia para este asesino. Porque si bien yo siempre lo he dicho, José Juan Hernández Tecruceño fue quien planeó la privación ilegal de la libertad de mi hija, el secuestro, la tortura, la lapidación, la violación en superioridad numérica, el destrozar a Fátima como destrozaron, porque fue bestial lo que hicieron con mi hija. Espero que el Poder Judicial del Estado de México no se retracte de esta sentencia. Sí. Pues, no sé, creo que nos contó pues, básicamente todo. La verdad es que es un tema muy fuerte para mí, al menos también. Y quiero agradecerle mucho, como padre también, su testimonio, y espero que pues, todo vaya bien, todo en pop. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes estos espacios. Ojalá y puedan abrir espacios como estos, porque no soy yo la única. Claro. El caso de Fátima no es el único, Daniel no es el único que ha muerto por causa y efecto del feminicidio de su hermana. Hay miles como el mío, hay miles en nuestro país que no tienen visibilidad, que no tienen esta oportunidad, y espero que de verdad haya más espacios para las demás madres de víctimas que también están caminando y luchando por tener acceso a la verdad y a la justicia. Claro. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Gracias.